muchísimas gracias por haber venido y por estar aquí presentes para esta grabación que se va a hacer para aplicar una actividad de fonética y fonología que estáis estudiando. Yo voy a explicar brevemente las consonantes nasales en español, pero es un trabajo compartido con el doctor don Luis Alberto Armando Cuadrado y yo mismo, y se trata un poco de que la práctica sea útil y al mismo tiempo establezca una relación interactiva, es decir, que seáis capaces no solamente de realizar la práctica, sino también de proponer actividades que sirvan para desarrollar justamente el conocimiento de la transcripción fonética en español. Se trata principalmente de conocer el funcionamiento fonológico de las nasales. En español hay tres nasales, la M, N y ñ, que son fonemas caracterizados porque la M es bilabial, se utilizan los labios para su articulación linguoalveolar, son los rasgos fonológicos que las determinan, y la ñ es linguopalatal. Yo pues hay un ejemplo mismo que lógicamente cuando utilizamos la M en posición inicial de sílaba o prenuclear, siempre funciona como bilabial. En caso de que apareciera en posición implosiva, que generalmente es cuando cierra sílaba, entonces es cuando se produce una situación cambiante, o en contacto con otras consonantes que vamos a ver ahora en su realización. La N, linguoalveolar, como lana, y linguopalatal, la ñ, como caña, es decir, la articulación, para la articulación se retrotrae la lengua al velo del paladar. Una consonante nasal se produce con el cierre completo de los órganos articulatorios bucales, que es el tracto bucal, o también se denomina tracto vocal porque intervienen los órganos articulatorios, y el velo del paladar permite el paso del aire al encontrarse libre, el pasaje rinolaríngeo hasta la raíz. De ese modo, el velo del paladar no se adhiere a la pared faríngea, sino que permanece caído. Luego cierra la cavidad bucal y se produce el tracto nasal. En la realización fonética, que duda cabe que las nasales se oponen, fonológicamente se oponen fonológicamente por la posición prenuclear o silábica, pero cuando están en posición implosiva o posnuclear, en ese caso se neutralizan y da como resultado un archifonema. El archifonema es el resultado de la realización fonética de dos fonemas que tienen rasgos fonológicos distintos, pero que en determinadas posiciones llegan a neutralizarse, con lo cual ya no es ni un fonema ni otro, sino uno distinto, como sucede por ejemplo aquí con cantar. Esta es la representación gráfica, cantar y compañero. Aquí es una N, una linguoalveolar, y aquí estamos una bilabial. Pero ¿qué pasa? Que aquí tanto la N como la N se neutralizan. Por eso se recurre a un símbolo, en este caso una N mayúscula, para reflejar que ya no es ni N ni N, ni es bilabial ni es linguoalveolar. Y ahora, fonéticamente, ya de manera clara, según el lugar de articulación y los órganos que intervienen, se producen diferentes realizaciones. Estos son realizaciones fonéticas, que cuando nosotros pronunciamos y articulamos los sonidos de acuerdo con criterios reglas. Estamos con la M, cuando va en contacto con otra labial, se labializa. Por ejemplo, la M es bilabial, en contacto o delante de otra bilabial, se labializa más, es decir, se bemoliza. También. Es una transcripción fonética. Cuando va en contacto con una alveolar, en este caso adquiere, la N adquiere valor, tiene valor linguoalveolar. En el caso de rana, no, ratón, no puede de alguna manera atenuarse en posición final.
Pero en cualquier caso, sabéis que las vocales se nasalizan. Aquí no he puesto nasalización, pero aquí la O adquiere un rasgo nasalizador. La M linguolabiodental. ¿Cuándo se produce? Cuando va en contacto con una labiodental, que es la F. Entonces adquiere un valor labiodental, que se representa fonéticamente con el símbolo indicando un puntito de macrual que es la bilabial. O sea, hay un símbolo representativo de transcripción fonética. Como enfermo, confiar, en forma. Esto es una secuencia fónica, es decir, que no solamente es la palabra en sí misma tal como la consideramos, sino cuando hay una secuencia fónica, cuando va en contacto un sonido con otro sonido, un sonido precedente con un sonido continuo. La N linguointerdental, cuando va en contacto o delante de una interdental, que es la Z, ¿no? CZ, cuando pronunciamos la lengua entre los dientes. ¿Qué ocurre? Pues que la N en este caso se interdentaliza. Concertado, 11, etc. También puede adquirir el valor de linguodental cuando va delante de una dental. En este caso le ponemos, es el símbolo, en lugar de un puntito, una coma, indicando que se ha dentalizado. ¿Lo veis aquí? Las dos N's, o aquí la N, o aquí delante de cántaro. La T y la D son dentales. Y la linguopalatal, que es en este caso la ñ, sonido ñ, linguopalatal. Lógicamente, bueno, el arcito normalmente suele ser hacia arriba, pero los símbolos muchas veces no son fáciles de extraer. Suelen colocarse, según la revista de filología española, un arquito hacia arriba. Y por último, la linguovelar, cuando va delante la N, delante de una velar, la K o la G. En este caso, se velariza, es decir, adquiere rasgos de velar. Desde el punto de vista acústico, podemos decir que cualquier sonido, y en este caso las nasales, adquieren rasgos característicos, siempre teniendo en cuenta la presencia o ausencia del rasgo. Comparando estos 8 rasgos, vocálico o no vocálico, os dais cuenta si carece o no de ese rasgo, si tiene o no ese rasgo. Cuando aparece menos, significa que carece de él, el primero mencionado, vocálico, no vocálico, consonántico o no consonántico. Cuando aparece más, indica que sí que tiene ese rasgo, en este caso. Y solamente quería saber que son los rasgos que se contrastan, son vocálico no vocálico, consonántico no consonántico, evidentemente son consonánticos los tres. Denso, difuso, tiene que ver con la cantidad de energía que se concentra. Es decir, normalmente los densos están situados en la parte de atrás, en la parte del velo del paladar, por tanto, las velares, palatales son densas, incluso las vocales. En cambio, las que se articulan en la parte delantera son difusas, porque la concentración de energía se produce en el formante más bajo, es decir, en el resonador. Ven que hay dos resonadores principales, uno posterior y uno anterior. Bueno, pues ahí es donde se puede. Luego, grave, no grave, agudo, no agudo, nasal, oral, sonoro, sordo y continuo, interrupto, cuando el aire aparece comprimido y por tanto aparece como algo que se le impide, que se lo obstaculiza para que salga, o aparece de manera suave, como sucede por ejemplo con las fricativas. Bien, esto es lo que yo quería explicar, he explicado, y si tuviera alguna duda, pues no tengáis ningún problema en preguntar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Bien, y ahora vamos a proceder a la realización de transcripción fonética, por lo cual van a salir unos estudiantes. Puedes salir.
transcrito la compañera un segmento constituido por dos grupos fónicos. El primero, en medio del jardín, y el segundo, habían construido un pabellón. Exactamente se produce así. Tenemos en primer lugar la E, que está en posición inicial absoluta del grupo fónico, y va seguida de nasal, se realiza como una nasalizada. Esta nasal, que en principio sería la N, la lengua alveolar, o va seguida de M, de acuerdo con el Manual de Pronunciación Española de Navarro Tomás, en este caso, como dice el autor, la pronunciación de la consonante en cuestión se ve cubierta por la de la consonante siguiente, por la M, que es bilabial. Y entonces, la transcripción es esta, una N pequeña en la parte superior, una N pequeña en la parte inferior. Este es un rasgo del encerado, no es nuestro. Medio, efectivamente, creemos que ha transcrito la compañera una D fricativa porque no se encuentra en posición inicial absoluta del grupo fónico, no va precedida de nasal y no va precedida de la lateral L. Entonces, no se realiza como oclusiva, sino como fricativa. Y a continuación, un diftongo creciente. Encontramos aquí el mismo caso, la D fricativa, y la E se abre porque está en sílaba cerrada, trabada por una consonante seguida de otra, y esta consonante no es de las que entran en la excepción. Jardín. En este caso ocurre que la D, como no se da ninguna de las circunstancias por las cuales tuviera que realizarse como oclusiva, se realiza como fricativa, como hemos visto, y por otro lado la I, que está en sílaba cerrada, trabada por una consonante nasal seguida de pausa, se realiza como una nasalizada. En Avian hemos visto que la H no es fonema, la H no es sonido, entonces no se transcribe como vemos. La B, pues es algo similar a lo que ocurre en este caso a lo que hemos visto con respecto a la B. La B, la B y la B, que como ha dicho el profesor Cervera son consonantes oclusivos, tienen la realización oclusiva cuando están en posición inicial absoluta del grupo fónico o cuando van precedidas de la nasal. Y en el caso concreto de la D, añadíamos cuando va precedida de la lateral D. Por lo demás, aquí tenemos una sílaba cerrada que termina en consonante nasal y luego esta consonante nasal va seguida de otra. Entonces, la vocal en cuestión se realiza como una nasalizada. Y aquí, como vemos, de acuerdo con lo que decíamos en la clase de ayer, hay un grupo vocálico heterosilábico. Confluye en este contexto una vocal cerrada de la serie anterior, palatal, la I, y una vocal abierta, la A, con lo cual tenemos que las sílabas de Avian son A, la primera, B, la segunda, y AN, la tercera. Por tanto, en Avian no hay diftongo, sino que hay un grupo vocálico heterosilábico. En construido tenemos efectivamente la O en sílaba cerrada, trabada por una consonante nasal seguida no solamente de una, sino de dos consonantes, con lo cual se realiza como una nasalizada. Y la S en posición implosivo nuclear, seguida de T, que es una consonante lingodental sorda, se realiza efectivamente como lingodental sorda. Aquí tenemos nuevamente, en el castellano normativo, un grupo vocálico heterosilábico. Aquí no hay diftongo, aunque en algunas regiones de Hispanoamérica dirán construido, hay un diftongo. Nosotros decimos que hay un grupo vocálico heterosilábico, no hay diftongo, hay un hiato al nivel normativo en el que nos movemos nosotros. La compañera ha hecho muy bien que ha transcrito construido un pabellón y entonces se ha realizado, de acuerdo con algunas construcciones, algunas soluciones que dan ahora más, un diftongo decreciente, con lo cual una semivocal nunca va a ir acentuada, una semivocal nunca va a ser una vocal oronasalizada, una semivocal nunca va a ser una vocal abierta, y lo mismo podemos decir en relación con la semiconsonante. Y luego en pabellón tenemos nuevamente la definitiva, etcétera, etcétera, y la O en sílaba cerrada trabada con una consonante seguida de pausa doble, porque hay un punto con lo cual se realiza como una nasalizada. Y de acuerdo con lo que nos decía el compañero, el profesor Cervera, efectivamente hemos puesto, la compañera ha puesto efectivamente el rasgo de palatal como él decía. Bien, ahora va a salir otra compañera.
estudiante ha transcrito, no se veía un solo arco en todo el ancho mar. Vemos otro segmento constituido por dos grupos fónicos. Primer grupo fónico, no se veía un solo arco. Ha acentuado la O de no porque se trata de un adverbio y el adverbio efectivamente se acentúa. Se veía, la E es una consonante fricativa por los motivos indicados. Aquí tenemos un grupo vocálico heterosilábico debido a que el elemento tónico es la vocal más cargada. Un solo arco, en este caso la U en sílaba cerrada, trabada por una consonante nasal seguida de otra en el interior del grupo fónico, se realiza como nasalizada. Solo, efectivamente, con la tilde correspondiente, y barco con B fricativa, como hemos dicho. Una pausa simple, y a continuación, en todo el ancho mar. Teniendo en cuenta que la E está en posición inicial absoluta del segundo grupo fónico y va seguida de nasal, la cual va seguida de la E de otra consonante, se realiza como no nasalizada. La consonante nasal, en posición implosivo postnuclear, seguida de T, que es lengua dental, se realiza como lengua dental. Todo con acento, porque cuando lo veamos dentro de pocos días, ya lo hemos anunciado en alguna ocasión, los determinantes, en este caso los determinantes indefinidos, se acentúan. Se acentuará, por ejemplo, también el determinante artículo indeterminado indefinido, pero los determinantes posesivos, esos no se acentúan, y los pronombres posesivos sí se acentúan. En todo ello, pero aquí ocurre una cosa, de acuerdo con Navarro Tomás, la consonante final de la palabra E, debido a la tendencia del español a la sílaba abierta, se reagrupa silábicamente con la vocal inicial de la palabra siguiente, con lo cual la pronunciación es en, to, doe, lan, efectivamente. Por lo tanto, la E se realiza no como abierta, sino como una E normal y corriente. En ancho tenemos la sílaba cerrada trabada por una consonante nasal seguida de otra, y entonces se realiza como una nasalizada. Y la consonante nasal, que está en posición implosiva postnuclear y va seguida de che, que es lengua palatal, se realiza como lengua palatalizada. Y por lo demás tenemos la palabra mar, que es un sustantivo, con lo cual recibe el acento correspondiente. Y ahora que salga otro estudiante. Este último estudiante ha transcrito, sintió que de nuevo le invadía la tristeza, un grupo fónico, y salió ya sin fuerzas, el segundo y último grupo fónico. Aquí termina el fragmento y se pone, por tanto, el signo de cierre de la transcripción fonética. En sintió vemos que efectivamente hay una I en sílaba cerrada, trabada por una consonante nasal seguida de otra y se realiza como no nasal.
La consonante nasal N, estando en posición implosiva nuclear, va seguida de T, que es linguodental, y se realiza como linguodental. A continuación, tenemos un diptongo creciente con semiconsonante y vocal abierta. Luego, T, conjunción, no se acentúa. D, preposición, tampoco se acentúa. La D fricativa está en posición intervocálica. Luego, un diptongo creciente y una D fricativa por los motivos indicados. La invadía, vemos como aquí, por el fenómeno de la sinalefa, se forma un diptongo decreciente y, como sabemos, en el diptongo EI la E se abre, en el diptongo OI también se abre la O. La invadía, la nasal está en posición implosiva nuclear, como decía mi compañero hace un momento, y entonces se realiza teniendo en cuenta que la consonante siguiente es bilabial como bilabial. Y desde el punto de vista del modo de articulación, la B, que va precedida de nasal, como habíamos anunciado hace un momento, se realiza como inclusiva. Sin embargo, esta D, vemos que está en posición intervocálica, se realiza como fricativa. Y aquí hay un grupo vocálico heterosilábico, porque la vocal I, que es la más cerrada, está acentuada. El artículo determinado nos acentúa tristeza. El tristeza de ahí está en sílaba cerrada, trabada con una consonante seguida de otra en el interior del grupo fónico, y entonces se abre. La S, en posición implosiva nuclear, seguida de T, que es linguodental sorda, se realiza como linguodental sorda. Y como la vocal palatal, anterior, alta, normal y corriente, se halló, y vemos cómo se da el fenómeno de la sinalefa sin ningún problema, la consonante L se halló. Ya, efectivamente, es la Y en este caso fricativa, sin fuerzas. Muy importante, tenemos la I, en sílaba cerrada, trabada con una consonante nasal seguida de otra en el interior del grupo fónico, con lo cual se lo nasaliza. La nasal, que está en posición implosiva nuclear y va seguida de F, que es la biodental, se realiza como la biodental. Luego, diptongo creciente. En este caso, hubiera habido que ponerle el signo de vocal abierta a la vocal, efectivamente, que constituye el núcleo de esa sílaba en la que hay un diptongo. Fuera. Y luego, ya por último, zas, normal y corriente. Se termina aquí la transcripción, con lo cual aquí tenemos una pausa final absoluta. Se cierra el paréntesis rectangular o corchete, como se quiera denominar. Aquí hay una pausa doble y aquí, por ejemplo, hay una pausa simple. Bien, y si hay alguna pregunta que hacer, podéis hacerla, podéis formularla. Todo el mundo lo ha entendido. Aquí no hay absolutamente ningún problema. Pues con ello damos por finalizada la grabación.